Mis hermanos y mis amigos, bienvenidos a nuestro programa de hoy con el título El diablo no es como lo pintan, capítulo 7. Y hoy vamos a continuar con el subtema La principal obra de Satanás en la segunda parte. Bueno, ya estamos cerca de terminar con este tema que de pronto para muchos pues tal vez sea un poco desagradable, para otros tal vez no. Lo importante es que estamos aprendiendo acerca de quién es nuestro enemigo y de qué manera trabaja. Son cosas que debemos tomarlas en cuenta. Dios puso en mi corazón poder tratar temas en este canal, temas que de pronto muy poco se hablan en las iglesias o en alguna charla de pronto eclesiástica. Entonces necesitamos aprender pues cada día más. Bueno, y sin más pues queremos continuar con lo que quedamos en el capítulo anterior. En Génesis capítulo 3 verso 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El momento de la gran prueba que tenía que atravesar Adán y Eva había llegado, de la misma manera como sucedió con los ángeles en el cielo. El hombre y la mujer, que también tenían libre albedrío, debían obedecer a toda costa la voz de Dios. En eso consistía la prueba, la obediencia. Bueno, y cuando Dios creó todos los árboles frutales que servirían como alimento para el hombre, creó dos árboles especiales: el árbol de la ciencia del bien y el mal y el árbol de la vida eterna. Hay un texto allí en Génesis capítulo 2 verso 9 que dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, dos árboles extras, dos árboles especiales que él pues creó allí en medio del huerto. En Génesis capítulo 2 verso 17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces Dios le prohíbe al hombre comer de uno de esos árboles que creó en medio del huerto. Póngale asunto a la idea de Dios, según lo que la Biblia nos está explicando. El árbol de la ciencia era la prueba, y el árbol de la vida eterna la recompensa si es que él pasaba la prueba. Esa es la característica, esas son las razones por qué estaban allí esos árboles. Dios le prohíbe comer al hombre del árbol de la ciencia, pero no le prohíbe comer del árbol de la vida. Tampoco le había dicho dónde estaba. Eso es algo que venía después. Dios le dijo al hombre en qué lugar estaba ubicado el árbol de la ciencia, y después el hombre se lo dijo pues a su mujer. Pero Dios no le dijo a ninguno dónde estaba el árbol de la vida. No se los mencionó. Entonces, lo maravilloso es que según la Biblia, ambos árboles estaban juntos en el mismo lugar, estaban sembrados cerca el uno y el otro. Ese es el misterio, como la Biblia pues lo da a entender. Ambos estaban en medio del huerto. En Génesis 2.9 leíamos ahorita hace un momento que dice: más del árbol, el verso 9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno
para comer también el árbol de la vida en medio del huerto. El árbol de la vida estaba en medio del huerto. Y la mujer pues menciona después que el árbol de la ciencia también estaba en medio del huerto. En Génesis 3, verso 2 hasta el 3 dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, la mujer estaba dando datos de dónde estaba también el árbol de la ciencia del bien y el mal. También estaba en medio del huerto. Y el diablo no es omnisciente, solo Dios lo es. Y por lo tanto Satanás no sabía cuál era la prueba que cruzaría el hombre, ni mucho menos la ubicación exacta donde estaría el árbol de la ciencia. Es probable que Dios mismo le dio esa información. ¿Cómo sabía de pronto Satanás que la prueba consistía en no comer de un árbol? Entonces, como decíamos, pues es probable que Dios mismo le dio la información a Satanás de en qué consistía la prueba, porque el diablo sería parte de esa escena. La prueba, compuesta de un tentador, una tentación y un tentado. Como Dios no tienta a nadie, era un trabajo que le correspondía o le correspondía al diablo realizar. Entonces Dios lo puso al tanto de lo que iba a hacer. Dios sabía lo que iba a pasar, pero igual tenía que dejar que el hombre actúe por su propia voluntad y su libre albedrío determine si obedece a Dios o no. Entonces, porque Dios no iba a querer pasarse por encima de la voluntad del hombre y dominarlo como si fuera una máquina, no. Dios quiere la adoración del hombre voluntaria, la decisión del hombre si ama a Dios o no, que salga del corazón. La alabanza, la adoración, la ofrenda, todo debe salir del corazón del hombre hacia Dios. Dios no quiere adoración obligada. Entonces, eso era lo que estaba pasando pues en este momento. Ahora, la mujer le dio a Satanás la otra parte de la información, de la ubicación del árbol de la ciencia. En otras palabras, le dijo el lugar exacto, le dijo dónde estaba. Yo me imagino a Satanás en forma de serpiente, obviamente, y la mujer caminando juntos o acercándose hacia el medio del huerto y deteniéndose frente al árbol de la ciencia. Y la mujer, endulzada por las palabras de Satanás, comenzó a ceder poco a poco. En Génesis capítulo 3, verso 4 hasta el 5 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí hay dos mentiras y dos verdades. Las dos verdades eran las de Dios y las dos mentiras eran las de Satanás. ¿Cuáles son las dos verdades? Las dos verdades eran pues: serán abiertos vuestros ojos. Y la otra: sabiendo el bien y el mal. Ahí estaban las dos verdades. Pero el enemigo decide colar en esa historia o en esa palabra, en ese relato, decide allí introducir dos mentiras. No moriréis y seréis como Dios. Entonces, por eso
se entiende que Dios le dio información a Satanás de lo que iba a hacer, pero Satanás mete esas dos mentiras allí, en medio de las verdades. Y esa era la astucia, el único poder que tiene él, una vez que la mujer ya le había dado mucha entrada. Aquí el enemigo usa tres armas que no son de él, sino debilidades de la mujer. Primera, el deseo de la carne. Saborear el fruto desconocido. Era algo que no habían probado, no habían comido. El deseo de los ojos. Vio el fruto y lo codició. Y la vanagloria. Creer que podría ser como Dios. Entonces dice en 1 de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, en el momento que Satanás le hace voltear la mirada hacia el árbol y la mujer comienza a codiciarla, a codiciar esa fruta, guiada o dominada por las palabras previas que Satanás le había colocado en su mente, en su corazón. Entonces, como les decía en el video anterior, él no tiene poder, solo usa su astucia y se aprovecha de las debilidades de las personas. Él no tiene ningún poder para empujar y obligar al hombre a cometer lo malo. A veces fallamos, cometemos grandes errores y le echamos la culpa a Satanás. Y decimos, es que Satanás me empujó, Satanás. Es que uno no anda por la vida, por las calles caminando y de repente sientes un empujón del diablo y te mete a una cantina. No es que vayas pasando por allí silbando, disfrutando de la vida y de repente sientes que algo te empujó y entraste a un prostíbulo o a jugar naipe o a entrar por allí a hacer algo prohibido. No, somos nosotros el que le damos lugar. Hasta allí llega la obra de Satanás. El resto lo ponemos nosotros. Quiero invitarte para que continuemos en el próximo video. Hablaremos de los detalles de este pecado y cómo pues Dios castiga a estos tres seres que fallaron terriblemente. Hay mucho más que ver todavía, faltan algunos videos más y te invito a que sigas pues con nosotros y los compartas y escríbenos, haznos saber tus pensamientos, tus ideas y disfruta con nosotros de esta serie. Será hasta el próximo video. Bendiciones.